Ahí estamos. Dice divinidad, la clase número 6. Bien. Vamos a requerir de voluntarios para esta clase, para las preguntas, ¿sí? En caso de que no haya voluntarios, mi asistente Víctor ya va a estar preparándose para seleccionar a algún alumno para que pueda responder a las preguntas. Vamos a empezar con nuestro repaso de la clase anterior, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cómo se pronuncia el nombre de Jesús en hebreo y qué significa? El voluntario tiene que decir su nombre y la respuesta breve, no más de 1 minuto. Amén, Sara Crespo. Amén. En hebreo se pronuncia Yeshua, que significa Jehová Salvador. Muy bien, ¿sí? Yeshua, con Y, Yeshua, y Jehová es Salvador, o Jehová es el Salvador, o Jehová es salvación. Muy bien. Vamos con otro alumno que participe. Explique qué es el modo continuo de existencia y el modo nuevo de existencia de Dios. ¿Se acuerdan que hicimos énfasis en esto? Bueno, un voluntario. Bien, si no hay hermano Víctor, seleccioname uno. El hermano Ezequiel Santa Cruz. Hermano Ezequiel. Hermano, Dios le bendiga, paz de Cristo. No, la verdad, hermano, no tengo, estoy leyendo porque no recuerdo eso. Bien, bien. ¿Otro alumno? Amén, El hermano profesor. Almirón Félix. ¿Su nombre? Almirón Félix. Almirón Félix, decime. El modo continuo de la existencia de Dios siempre es así. Sin dejar de ser Dios, vino a existir como hombre, nuevo modo de existencia. Sin dejar de ser Dios, se presentó como hombre, sigue siendo Dios siempre. A fin de que el ser humano lo pueda ver en su forma humana. Bien, ¿sí? El modo continuo de existencia es la existencia de Dios en su naturaleza espiritual, como espíritu, ¿sí? Eso es continuo, por eso se llama continuo. Era y siempre será así, continuará. Y el nuevo modo de existencia es cuando Dios se manifiesta en carne o se encarna como un hombre. Ese es el nuevo modo de existencia. Él viene a la existencia como algo que nunca fue, como un ser humano puro y perfecto, ¿sí? Amén. Después estén repasando el video de la clase pasada porque eso es muy, muy importante. Esa es una de las claves para comprender bien la divinidad. Cuando Dios se manifiesta en carne, existen 2 personas, una la divina y otra la humana. Voluntario. No, Jorge el Puerto. Nombre y la respuesta. Jorge el Puerto. Porque en Jesucristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Sería la respuesta. Bien, bien, pero la pregunta es, cuando Dios se manifiesta en carne, ¿existen 2 personas, una divina y otra humana? No. Bien, está bien. Bien, ¿sí? No existen 2 personas, ¿sí? Es la misma persona, o sea, la única persona en la deidad que es Dios el Padre, que Él viene a la existencia como un ser humano puro y perfecto, ¿sí? Como un ser humano 100%, exceptuado el pecado. Por ende, es la misma persona en 2 modos de existencia o en 2 naturales, pero es la misma y no 2 personas. Bien. Un texto que enseña que Dios fue manifestado en carne. Juan 1:1, hermano. Ezequiel Santa Cruz. Padre Cristo, hermano. ¿Puedo decir? Profesor.
Amén, hermano Ezequiel. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora lo escuchamos, profesor. Hola, Amén. hermano Sí, se Víctor. escucha. Sí, sí, Bien, lo escuchamos. seleccioname involuntario porque pienso como que parece que se me fue la internet. Justo la hermana que iba a hablar. Patricio Teresa, Bueno, Sí. un texto que enseña que Dios fue manifestado en carne. en 1 de Timoteo 3:16, que Muy dice bien, que fue manifestado en carne y fue justificado en el espíritu. bien, amén, gloria a Dios. Vamos a otra pregunta. Explique Isaías 9:6. Un voluntario que explique Isaías 9:6. Estos son textos que se tienen que saber de memoria, ¿sí? Textos con los que tienen que estar familiarizados, porque son los que generalmente van a mostrar cuando quieran probar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tengo yo a alguien, dice Carolina y Jorge. A ver, valientes ahí, explique Isaías 9:6. Amén. Amén, profe. Amén. Rómulo Vargas. Bien, bien, bien. Después pasamos a Jorge entonces. Hermano Rómulo Vargas, explique Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿no? Y sobre, o sea, principado sobre hombro, llamado su nombre admirable, ¿no? Consejero, fuerte y príncipe de paz. Más o menos lo que entendí algo. Bien, bien, ese es el texto, pero explícame, ¿qué significa eso? Significa que Dios vino o sea manifestado acá en la tierra, en carne, ¿no? Acá nacido de una virgen y que habitó acá en la tierra como hombre. Y es un príncipe de paz, ¿no? Vino a dar paz aquí a la tierra, a la humanidad, ¿no? Mediante Bien, él bien, somos salvos en este bien, momento. bien. Vamos a dar la oportunidad a otro hermano. Hermano Jorge, puede ser que no había contestado. Hermano Jorge, ¿estás ahí? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Hermano Jorge, ¿puedes explicarlo? Sí, A ver, explícame, hermano. amén. Se refiere a la encarnación mismo de Dios cuando se manifiesta en carne como un Dios fuerte y como Padre eterno. Bien, ahí vamos, ¿sí? Isaías 9:6 nos habla de la doble naturaleza del Señor Jesucristo, que dice niño, hijo, ahí hace referencia a su humanidad, y Dios fuerte y Padre eterno hace referencia a su deidad. Bien, vamos con otro. Explique Apocalipsis 1, 17, 18. ¿Se acuerdan? Yo soy el primero y el último y el que vivo, mas estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Bueno, es un texto, tiene que estar con ese texto también familiarizado, ¿sí? Amén. Para poder probar la fe. Bueno, que alguien me explique ese texto. Hermano Víctor, si no, seleccioname a alguien. Muy bien. El hermano Hernán Quiñones. Hermano ¿Se me Hernán escucha? Quiñones. Nada. Parece que no está. ¿Eh? Ahí estoy viendo una hermana Giselle Rivero. ¿Puede ser? Rivero, sí, sí. Hermana Giselle Rivero, ¿se anima? Sí. Amén. Explíqueme Apocalipsis 1, 17, 18. El término primero es los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Y es el Dios y único Dios
Bien, ¿nada más? No, hasta ahí lo tengo. Bien, bien, bien. Bueno, alumnos tienen que estudiar. Estamos probando acá si han estudiado, ¿sí? Si han repasado los videos, todo eso. Entonces, estamos viendo acá, evaluando el conocimiento, ¿sí? Que nadie se sienta mal si la respuesta a lo mejor no es correcta, pero estamos para aprender, ¿sí? Hay que aprender y hay que evaluar el conocimiento. A ver, ¿nadie más se anima a explicar Apocalipsis 1, 17, 18? Bueno, vamos a dejar ahí, ¿sí? El primero y último hace referencia a la deidad del Señor Jesús. Es uno de los títulos que él tenía desde el Antiguo Testamento, que significa que él es el eterno y único Dios. Y dice, y él que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos, nos habla de su humanidad, de su muerte y su resurrección. Entonces ahí está probando que él es Dios y que es hombre también al mismo tiempo. Bueno. Otra pregunta, ¿cuál es la clave para entender quién es Jesús? ¿Se acuerdan que dijimos la clave para entender quién es Jesús? ¿Cuál es? Padre Cristo. Amén. ¿Tu nombre, hermana? Giselle Rivero nuevamente. Amén. Es lo que dice en Juan 10:30. No. La clave para entender quién es Jesús es comprender su doble naturaleza. Esa es la clave, ¿sí? Comprender su doble naturaleza. Si no vamos a comprender la doble naturaleza de que Dios se ha manifestado como hombre y ahí existe simultáneamente en una doble naturaleza como la que tiene divina, como espíritu, y humana, si no comprendemos eso, entonces vamos a estar siempre tropezando y no vamos a tener un correcto entendimiento acerca de la manifestación de Dios en carne, ¿sí? Bien, vamos con más preguntas. Estamos evaluando si han aprendido lo que estábamos viendo la clase pasada. Explique Isaías 43:10. Ese texto también se lo tienen que saber, estar familiarizados con eso, ¿sí? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. A ver, ¿alguien que explique eso? Del puerto habla de Juan el Bautista, que estaba proclamando la venida de nuestro Señor, digamos, era el encargado de ir abriendo caminos, dice que la gente se prepare para aquel que venía antes, o sea, después de él, que iba a ser más grande que él y que lo iban a bautizar con fuego del Espíritu Santo. Puede ser. Bien, ahí estamos, sí, más o menos, pero esa voz del desierto nos habla, es verdad, de Juan el Bautista y nos está enseñando que él iba a preparar el camino a Jehová. Pero en el cumplimiento de la profecía, la voz del desierto obviamente es Juan el Bautista, pero al único que le preparó camino fue al Señor Jesús. Por ende, la conclusión lógica es que Jesús es Jehová, el Señor que iba a venir, porque dice, vendrá Jehová el Señor. Bien. Vamos, un texto en el Nuevo Testamento que enseñe claramente que Jesús es Dios, ¿sí? Un texto que sea claro, no que lo dé a entender, sea claro. Vamos. ¿Algún alumno valiente? ¿Alguien que no participó? Amén. Amén, profe. ¿Nombre? Rómulo Vargas. Amén, hermano. En Juan 4:24. No. Juan 4:24 no. Un texto que enseñe claramente que Jesús es Dios. Es Dios. Y alguien te dice, bueno, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Y yo le muestro Juan 4:24, ahí no dice eso. ¿Sí? Tenemos que saber probar nuestra fe. Sí. Bien, ¿alguno más o hermano tienes el texto? Si no, decime. Hermano, puede ser. Pasa. Amén, hermana. Lucas 1:35. ¿Qué dice? Que dice que Jesús, Dios, al principio de su vida humana,
el ángel le dio a María el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No. No, Un texto claro estamos diciendo, claro, ahí tiene que haber mucha explicación como para llegar a la conclusión. Algo claro, hay muchos textos, alumnos, vamos, se la tienen que saber. No se la escucha, hermana, a ver. En Juan, yo y el ¿cómo? Sí, es un texto, pero no es claro, ¿sí? No es un texto explícito. Es un texto implícito, o sea, lo da a entender, pero no es claro. Vamos que hay textos claros. Hay textos literales. Vamos. ¿Alguien más le damos la oportunidad? Si no, voy a decir yo. Vamos. ¿Alguien? Bien. Bien. Esos son textos, alumnos, que ustedes se tienen que saber de memoria, ¿sí? Romanos 9:5. Hola. Tito 2:13. Primera de Juan 5:20. Son textos que dicen claramente que Jesús es Dios, ¿sí? Bien, ahí vamos con Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios. Esos son textos claros. No hay mucha vuelta que darle, no hay mucha interpretación, porque son literales, y claros. Tienen que saber, alumnos, esa va a ser pregunta de trabajo práctico y de examen. Bien, vamos. ¿Qué es el verbo? Vamos. Vamos, que tenemos mucho material. el verbo era Dios mismo. Esa pregunta, esa respuesta es correcta, pero es como que es muy limitada, ¿sí? Muy cortito. Es como si yo dijera el verbo a la palabra y no se entiende. Si alguien inconverso me dice a mí, ¿qué es el verbo? El verbo es Dios mismo. Y es como que no se entiende bien, ¿sí? Hay que ampliar un poco. El Dios, ¿Alguien más que me diga? Dios era al principio el verbo. Algo así me acuerdo, profe. No. Por eso dijimos, tienen que ver los videos. Los Profe, videos, vean, repasen, léanse el manual, que también el manual lo dice muy claro. Tienen que esforzarse alumnos porque son preguntas básicas de esta materia, ¿sí? Vamos. ¿Alguien más que me diga qué es el verbo? Hola. El pensamiento Primeramente, nombre. de Hola. Dios. Jorge del Puerto. Jorge del Puerto, hermano. A ver, ¿qué es el verbo? Ahí está. Dice en Colosenses 1:15. No. ¿Qué es el verbo? Es ¿Qué la es imagen el verbo? del Dios invisible, el primogénito, la imagen del Dios invisible. Para mí. Perdón. No. Estamos como muy lejos de la respuesta. Profe, ¿Alguien más? Ezequiel Santa Cruz, acá. No sé A ver, si- hermano Ezequiel. Bueno, yo tengo, había buscado la etimología de la palabra, el verbo, ¿no? Que era en griego logos, era el pensamiento, el plan de Dios, la mente de Dios, ¿no? Lo que él planificaba Amén. antes de que él venga al mundo, se haga carne, ¿no? Y bueno, se Bien. entregue por nosotros. Bien, esa Amén. respuesta me gustó mucho más, ¿sí? El verbo es la palabra del idioma griego logos, que es la expresión del pensamiento, ¿sí? En algunos casos es con sonido, por palabra, y en otras es de otra manera. El verbo es el plan que Dios tenía en su interior y que Dios lo manifestó. ¿Cuál era ese pensamiento? Ese plan que Dios tenía era de él mismo hacerse carne. Por eso dice el verbo era Dios mismo. Dice, y el verbo Amén. se hizo carne. O sea, Dios
se encarnó. Bueno, después vean el video y lean el libro, ¿sí? El verbo. ¿Hijo de Dios es lo mismo que el verbo o hay diferencia? Explique. ¿Vamos? ¿Alguno? Jesús era Dios desde el principio, ¿no? O sea, desde el principio de su humanidad, cuando él empezó. Tenemos textos bíblicos como Mateo 1:23, donde se le aparece el ángel a María. Pero estamos preguntando, ¿hijo de Dios es lo mismo que el verbo o hay diferencia? Si yo digo verbo, ¿es un sinónimo de hijo de Dios o hay alguna diferencia? ¿No la hay? ¿Es lo mismo? Explique. Vamos a esta una pregunta que habíamos dejado para la clase anterior con la imagen y todo. Así es que, bien, voy a elegir una valiente. Acá estoy viendo a la hermana Victoria Alegre. ¿Puede ser, hermana Victoria Alegre? ¿Te animas a responder esta pregunta? Amén, hermano Rolando. Amén, hermano. Hijo de Dios es la manifestación de Dios, ¿o no? Dios se manifestó como hijo. Y el verbo tiene que ver con la acción de Dios. Ahí vamos más o menos. Ahí está la mitad de la respuesta. Hijo de Dios no es lo mismo que el verbo, ¿sí? Ahí vamos al 1 porque esto es importante. Hijo de Dios no es un sinónimo de verbo, no es lo mismo que verbo. Verbo es el pensamiento de Dios encarnarse. Claro. ¿Sí? En ese sentido, el verbo tuvo preexistencia. En ese sentido. En cambio, el hijo no, porque el hijo tiene un principio, que bien, es que nace. Ahí estamos, ¿sí? Sea, Esa es la diferencia. Que comienza en Belén. Bien. Entonces el hijo tuvo preexistencia como verbo, en pensamiento. Pero hijo de Dios siempre va a la manifestación y eso ocurre en un punto específico en el tiempo. Entonces no es lo mismo, porque a uno dice porque dice el verbo estaba con Dios y agarran verbo como sinónimo de hijo, entonces dicen el hijo de Dios estaba con Dios. Bueno, ahí está el Dios hijo. Entonces no es así. Verbo es el pensamiento de Dios de hacerse carne, de hacerse el hijo. Y el hijo de Dios es cuando él ya se manifiesta. Entonces el verbo tuvo preexistencia en la eternidad. Hijo de Dios no. Viene a la existencia en un punto específico en el tiempo. Un texto que enseña que Jesús es la imagen visible de Dios. Vamos, rápido. Son muchos los textos. Vamos que se nos está yendo la mitad de la clase y no hemos avanzado. Vamos, alumnos, yo pensé que usted me iba a responder esto 5 minutos. Van a estar sin recreo. Vamos, alumnos, es verdad. No hay buena respuesta, a lo mejor sacamos el recreo. Vamos a tener que hacer. Hermano, ¿puede ser? Primero Timoteo. Crespo será. Primero Timoteo 13:16. 13. 3. No, 3:16. Sí, 3:16. Bueno, donde dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero ese texto es como que lo puede dar a entender, pero no es un texto claro, ¿sí? Un texto que enseña que Jesús es la imagen visible de Dios. Vamos. Ay, profesor, me salgo de la vaina, mire. Colosenses 1:15. Amén. ¿Quién dijo eso? Carolina Ocampos. A ver, hermana, léemelo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Gloria a Dios.
Ahí está el 1, que eso ya quede en el corazón de todos, ¿sí? Colosenses 1:15, Él es. ¿Qué es? La imagen del Dios invisible. Amén. Gloria a Jesucristo. Bien. Bien. Le vamos a sacar 5 minutos de recreo. Bueno, vamos a empezar así con la clase, con el inicio de esta nueva clase, porque antes estábamos haciendo solamente el repaso, perdón. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Tenemos mucho material, nos hemos demorado mucho con las respuestas. Jesús era Dios desde el principio de su vida humana. Jesús es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El misterio de la piedad. ¿Podía Jesús pecar? El Hijo en la terminología bíblica. Hijo de Dios, Hijo del hombre. ¿Hijo eterno o hijo engendrado? Todos estos puntos, con la ayuda de Dios, tenemos que llegar, ¿sí? Voy a correr un poco, alumnos, por el tiempo, pero si hay algo importante que preguntar, o si usted tiene una duda, no lo entiende bien, me pregunta en la clase, o lo hace la pregunta a mi asistente Víctor, y me interrumpen, y vamos a esclarecer lo mejor que podamos el punto que estemos explicando. Bueno. Acá está, los valientes que ya se estudiaron este punto. Bien, un voluntario rapidito. ¿Jesús era Dios desde el principio de su vida humana o fue hecho Dios cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo? Esta era la tarea. Del Puerto. Jorge Amén, del hermano. Puerto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Amén, amén. La Biblia declara que la plenitud de Dios estuvo en Jesús desde el comienzo de su vida humana. En el momento de la concepción, habla de la plenitud de Dios al nacer de una mujer que no conoció varón. En Lucas 1:35 dice en el nombre de Jesús, le habló un ángel a María diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo fue Dios desde que nació, no es que luego fue Dios, a partir de la concepción. Amén, me gustó mucho eso a partir de la concepción. Me gustaría dar lugar a alguien más, pero bueno, para la próxima será. Te felicito, hermano, muy bien, se ve que lo has investigado y eso es bueno. Ahí vamos a entrar a este punto. Entramos en este punto. Amén. Vamos a entrar a este punto. Jesús era Dios desde el principio de su vida humana. Y ahí está. Dios fue manifestado en carne mediante Jesucristo. Pero ¿a qué punto en su vida vino Dios a habitar en el Hijo? Esta pregunta es importante y es importante entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque hay algunas posturas teológicas en cuanto a la deidad que algunas religiones dicen, basados en su interpretación, que Jesús no era Dios desde el principio de su vida humana. Hay otros que se dicen unicitarios, pero no lo son, pero se dicen así, y dicen que Jesús fue Dios cuando recién el Espíritu Santo incorporó en su bautismo, ¿sí? Descendió sobre él, y ahí él tuvo la plenitud de Dios, y por eso es que inició con todos los milagros y todo eso, porque Dios vino a habitar en él. Entonces, si tomamos esa postura, tendríamos que tomar lo que la Biblia enseña con claridad, que Dios no se encarnó, no se manifestó en carne, ¿sí? Porque la encarnación es que Dios se hace carne. Entonces, si Dios vino a habitar en el Hijo a la edad de 30 años más o menos, entonces habría dos personas, porque el Hijo no era Dios, entonces era una persona humana, sin pecado vamos a ponerle, pero era otro. Cuando vino Dios, incorporó en él, y en ese momento el Hijo es como que es Dios, según esa postura. Entonces no pudiera ser así, habrían dos personas, y la Biblia no enseña eso. Por eso es importante esto. Dios fue manifestado en la carne mediante Jesucristo. La Biblia declara inequívocamente que la plenitud de Dios estuvo en Jesús desde el momento cuando la vida humana de Jesús comenzó. ¿Cuándo comienza la
la vida humana de alguien es en la concepción. Hoy en día con todo esto del aborto seguro, gratuito, que dicen que la vida no inicia en la concepción. Pero bueno, nosotros no vamos por ese camino. Sabemos que la vida sí inicia en la concepción. Muy claro el texto que dijo el hermano. El Espíritu vendría sobre María. María no podía concebir si el Espíritu no vendría. Entonces, cuando el Espíritu viene, ahí, en ese contacto, es que inicia la vida de un nuevo ser, en esa concepción. Mateo 1:23, sea aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido es Dios con nosotros? Jesús era Dios con nosotros. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Aún en su nacimiento, porque el ángel le dijo que se iba a llamar Emmanuel. Y Emmanuel, por eso resalta que traducido es, ¿por qué Mateo hace énfasis en eso? ¿Por qué no simplemente dice que se llamaría Emmanuel? No, él dice traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué hace énfasis? Porque quiere resaltar eso Mateo, ¿sí? Isaías 7:14 era la profecía. También vincula la concepción virginal con el reconocimiento que el hijo así nacido sería Dios. Miremos lo que dice Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo mismo que Mateo, Dios con nosotros. En otras palabras, en el momento de la concepción, Dios puso su naturaleza divina en la simiente de la mujer. Es así como ocurre la concepción. El niño que había de nacer recibió su vida y el lado paternal de su naturaleza de Dios en aquel momento. Del lado de la madre recibió la naturaleza humana, de ahí donde Dios toma su humanidad. Pero del lado del padre, en este caso es Dios, porque María dice que no conoció varón, ella era virgen, recibió la naturaleza de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es a través de un milagro que Dios hizo en el vientre de la Virgen María, ¿sí? Porque Él es el dador de la vida y lo puede hacer. Los hombres sabios lo adoraron cuando era niño. Miremos esto, ¿sí? La adoración entendemos que es a Dios. No puede ser otra cosa. Cualquier otra cosa que adoremos es idolatría. Es idolatría. Entonces, toda adoración es a Dios. Si el niño no hubiese sido Dios, hubiese sido idolatría adorarlo. Miremos Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. Si el niño no hubiese sido Dios, hubiese sido un pecado de idolatría, adorar a otro ser humano. A lo mejor dirá uno, bueno, los pastorcitos se equivocaron. Vamos a ver los ángeles. Los ángeles lo adoraron en su nacimiento también. Miremos lo que dice el libro de Hebreos 1:6, la profecía que estaba escrita. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, a Jesús, al Hijo de Dios, en el mundo, cuando lo introduce, obviamente cuando viene la existencia. Y eso es cuando Él nace. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Cuando Él nace, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso en Lucas es que dice, vienen los ángeles y estaban ahí. Lucas 2:11, los ángeles le dicen a los pastorcitos que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que era Belén, un Salvador. Miren lo que dicen los ángeles, que es Cristo, el Señor. Dice que el que nació era Cristo, Cristo es el Mesías, el ungido, el escogido, el que había sido profetizado, de quien las escrituras hablaban. Ese es el Cristo, dice, ya vino, acá está. Pero ¿quién es Él? Y los ángeles dicen, el Señor. El Señor es un equivalente del Antiguo Testamento al tetragramaton, que para esta altura ustedes ya tienen que saber qué es, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento no está escrito el tetragramaton, ni está escrito Jehová, ni Yahvé. Se pone Señor. Entonces, Cristo es ese Señor. Eso es lo que dicen los ángeles. Bien, entonces hemos visto con esos textos que Jesús
era Dios desde el principio de su vida humana, desde la concepción, porque Dios se encarnó. Ahora vamos a entrar a este otro punto. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a tomar un texto muy conocido. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros cumplimos este mandamiento, porque es un mandamiento que da el Señor, vayan y bauticen. Al momento de bautizar, invocando el nombre de Jesús o Jesucristo. Jesucristo es Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, pero se dice todo junto, Jesucristo. Este es el nombre del que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo o Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, sino manifestaciones, títulos, oficios, modos de ser del único y verdadero Dios. ¿Sí? Con este texto de Mateo 28, 19, todo, por lo contrario de querer demostrar una supuesta Trinidad, no, se demuestra la unicidad de Dios, porque dice, bautícenles en el nombre, un singular. ¿Sí? Y todo el testimonio del Nuevo Testamento, a partir de los Hechos de los Apóstoles, declaran que ese nombre es Jesús. Por ende, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora lo vamos a seguir ampliando. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un hombre que se llama Juan. Juan puede ser, ¿qué cosa? ¿Puede ser padre? La respuesta es sí. ¿Juan puede ser hijo? Sí. ¿Juan puede ser amigo de alguien? La respuesta es sí. Pero no son tres personas. No, no lo son. Son tres formas de ser de la misma persona. Solo hay uno y se llama Juan. Este es un ejemplo como para que podamos entender lo que estamos hablando. Así también Dios. Dios puede ser padre, sí, puede ser padre. Dios puede ser hijo, en el caso de Dios sí, a través de la encarnación, porque Él no es limitado en poder, sí. Dios puede ser Espíritu Santo, el testimonio bíblico dice que sí. Entonces estamos acá. Pero no son tres dioses. No. Tampoco tres personas de la supuesta Trinidad. Son tres formas de ser del mismo Dios. Solo hay uno y se llama Jesucristo. Dios no se limita a tres formas de ser. Él tiene muchos más títulos, ¿sí? Uno dice, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí se acabó. No, no es así. Porque las Escrituras también nos declaran que Dios es el esposo. Así le dijo al pueblo de Israel, ¿no? Yo soy tu esposo, tu marido, el Santo de Israel. Las Escrituras también declaran que Dios es el pastor. También nos dicen que es el labrador, el arquitecto, el constructor. También nos dice que es el guerrero. Así le dijo Moisés, Yahvé es varón de guerra. También la Biblia nos enseña que Dios es rey. También la Biblia nos enseña que Dios es juez, es la roca y muchos otros títulos más que Él tiene. Ahora, pero Él es uno y su nombre es Jesucristo. El error que cometen algunos, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, es decir que por cada título de Dios hay una persona divina. Dicen, la Biblia dice en el nombre del Padre, ahí tiene que haber una persona divina, Hijo, otra persona divina, Espíritu Santo, otra persona divina. Y dicen, bueno, ahí está la Santísima Trinidad, tres personas divinas. Pero la Biblia no solamente dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Biblia también dice que Dios es el pastor. Entonces ahí estaría la cuarta persona divina.
También le digo, la Biblia dice que Dios es rey, la quinta persona divina. La Biblia dice que también Dios es juez y sería la sexta persona divina. Y así con todos los títulos que Dios puede tener. Entonces, no se puede hacer una persona divina de los títulos de Dios. No, ese es un error. Dios tiene muchos otros títulos, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, juez, Rey, Pastor, la Roca y todo lo que estamos diciendo o poniendo como ejemplo. ¿Sí? Ese es el error. No, usted tiene que exponer así, no se puede hacer una persona divina por cada título de Dios. No, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son claramente títulos del único Dios o formas de ser, o la forma que Él se ha manifestado del único Dios. Pero Dios es uno y su nombre es Jesucristo. De esto dan testimonio todas las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y nosotros lo hemos ido analizando en el transcurso de esta clase. ¿En qué sentido es Jesús el Padre? Jesús es el Padre porque simplemente Él es Dios. Esa es la razón. ¿Por qué Jesús es el Padre? Porque simplemente Él es Dios. Eso ya lo hemos visto. La deidad de nuestro Señor Jesucristo, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. En la divinidad, en la deidad, hay una sola persona divina. Y es Dios el Padre. Y Jesús es el Padre, ¿por qué? Porque Él es Dios. No puede ser Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo, que eso la Escritura no lo enseña. Ahora, ¿en qué sentido es Jesús el Padre? Ya hemos dicho que es por su naturaleza divina, por su deidad. Pero también la Biblia nos enseña otras cosas. Que Él es Padre por ser nuestro Creador y el origen de todo cuanto existe. Dice la Escritura, si pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo. Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, está relacionando el título de Padre con la creación, ¿sí? Con el origen de todas las cosas que existen. Porque Padre en la Biblia se le dice a alguien que origina algo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Génesis de Jabal y de Jubal? No sé si han leído esa partecita. Jabal y Jubal dice que son los padres de los instrumentos musicales y de las cosas ahí que utilizaban para la tierra. Dice que Jubal era el padre de los instrumentos musicales. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Jubal se embarazó y dio a luz una guitarra. No, ¿sí? Sino que está diciendo, cuando dice que Jubal es padre de los instrumentos musicales, está diciendo que él es el origen de los instrumentos musicales. Ahí se originó. Él fue el primero que inventó eso y lo hizo. Entonces, tiene su origen en eso. Y en ese sentido se habla de Dios de Padre, ¿sí? Que el origen de todo cuanto existe está en Él. Él es el origen de todo cuanto existe. Y también es nuestro Creador. También se le dice Padre por su relación paternal con nosotros, según Hebreos 12:9-10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Otra vez, de los espíritus. Juan 3:1, primera Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, también es Padre por su relación paternal con nosotros. También es Padre por ser nuestro sustentador y cuidador. Mateo 6:9-11. Vosotros pues oraréis así: Padre, dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero dice Padre, lo relaciona con Padre. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. También es nuestro Padre por causa del nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Entonces es Padre por causa del nuevo nacimiento. Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ese es el nuevo nacimiento, estos son hijos de Dios. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Abba significa Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y otra vez, si somos hijos, es por el nuevo nacimiento, pero somos hijos, entonces Él es nuestro Padre. No. Bien, hasta ahí espero que se haya entendido el título de Padre. Si Él es Padre, porque es nuestro Creador, es el origen de todo y por todo lo que hemos dicho también. ¿En qué sentido es Jesús el Hijo? Porque hemos visto que Jesús es el Padre, ahora Jesús el Hijo. Jesús es el Hijo porque Él es la manifestación de Dios en carne como un ser humano perfecto para ser nuestro Salvador. Miremos el libro de Efesios. Ahí sacamos esto que no me deja ver. Bien. Miremos el libro de Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de el Hijo de Dios. ¿Cómo es el Hijo de Dios? Un varón perfecto. Perfecto. Entonces Jesús es el Hijo porque Él es la manifestación de Dios en carne como un ser humano puro y perfecto para ser nuestro Salvador. Ahí hemos visto que la Escritura dice que Él es perfecto. Y Mateo 1:1 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Entonces Él es un ser humano perfecto y es nuestro Salvador. Y con eso tiene que ver la manifestación de Dios en carne. ¿Se acuerdan? Era con ese propósito y con el propósito de autorrevelarse, o sea, darse a conocer todo lo que Él es. Eso fue en Jesús. Dios llegó a ser el Hijo al manifestarse en la carne. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Él, o sea, Dios, también participó de lo mismo. ¿De qué participó Dios? De carne y sangre, o sea, se hizo carne y sangre. Eso participó de lo mismo. Y dice el fin, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿sí? Porque con la muerte pagó por los pecados. Si está pagado, no hay más condenación. Dios fue manifestado en carne y por eso se pudo presentar simultáneamente, esto ya lo hemos explicado, como Dios y como hombre. Hay una distinción entre Dios y el Hijo, en que Dios como Espíritu Eterno es el Padre. Esto es importante. ¿Es lo mismo decir Padre e Hijo? No, no, lo voy a repetir. ¿Es lo mismo decir Padre e Hijo porque el Padre se manifestó en carne? No, no es lo mismo. Hay una diferencia, ¿sí? Miremos esta diferencia. Por eso está con negrita ahí y subrayado. Porque dice, hay una distinción entre Dios y el Hijo. ¿En qué? En que Dios como Espíritu Eterno es el Padre. Y siempre existió. Entonces, cuando decimos el título de Padre a Jesús, estamos hablando de su deidad, de su esencia como Espíritu Eterno. O sea, siempre ha existido. Eso es lo que estamos diciendo. Nos estamos refiriendo a su naturaleza divina. Pero cuando Él se encarnó como el Hijo, ahora cuando hablamos de Hijo, tuvo un nuevo modo de existencia, o sea, tuvo un principio, pero no tendrá un fin. Entonces, cuando nos referimos a Hijo, a Jesús como Hijo, nos estamos refiriendo siempre a su manifestación en carne, a su encarnación. No se puede desligar de eso. Hijo de Dios siempre es Dios manifestado en carne. Nunca como Padre o como Dios en su existencia de espíritu. No, no así. ¿Sí? Esta es la diferencia. Bien. Esta va a ser una pregunta para la clase que viene, así que apréndanselo bien. Esa diferencia, ¿sí? No es lo mismo hijo
que Padre. Padre, su naturaleza espiritual, divina. Hijo, su nuevo modo de existencia. Dios se encarna, se hace hombre. Hijo siempre está relacionado a su existencia como hombre. Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre, Padre e Hijo, Espíritu y carne, ¿sí? Esa es la doble naturaleza. No dos personas, doble naturaleza. Bien. Igual esas son cosas que ya dijimos mucho en la clase pasada y en las otras clases, pero con esto ya tiene que quedar más claro en qué sentido Jesús es el Hijo y el Padre. Ahora, ¿en qué sentido es Jesús el Espíritu Santo? Y esto está un poquito más ampliado para que lo puedan entender. Jesús es el Espíritu Santo porque el título de Espíritu Santo habla de su naturaleza espiritual y santa, o sea, de su deidad. Está hablando de su deidad. ¿Cuál es su deidad? En su esencia, ¿qué es Él? Su naturaleza es espiritual y santa. Por eso es Espíritu Santo. Se refiere a Dios como un ser espiritual en actividad. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que queremos decir? Nos estamos refiriendo a Dios en actividad. O sea, a Dios en su esencia de espíritu, activando, haciendo algo, en movimiento. Eso significa en actividad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Enfatiza el poder activo de Dios, ¿sí? O sea, que algo está haciendo. Enfatiza el poder activo de Dios en el mundo y entre los hombres. Particularmente su obra en la regeneración. Cuando Dios te da de su espíritu es que Dios está activando, se está moviendo, algo está haciendo. Viene a tu interior, eso recibe el Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas y empieza a regenerar el corazón. O sea, Dios está en movimiento, algo está haciendo. Y el título Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tiene que ver con eso, con Dios en movimiento, en acción, activando. ¿Qué más? Enfatiza que Dios como Espíritu Santo es omnipresente e invisible, que obra entre todos los hombres por todas partes y puede llenar los corazones de los hombres. Él lo hace en su naturaleza espiritual. Es en ese sentido, ¿sí? Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos recordándonos de la obra invisible de Dios entre los hombres y de su capacidad de ungir, bautizar, llenar y morar en medio de las vidas humanas. ¿Cómo hace todo esto Dios? A través de su naturaleza espiritual, como Espíritu Santo, ¿sí? Va, se mueve y nos llena y nos regenera. El término también habla de Dios en actividad. Bueno, ya lo dijimos. Tenemos un ejemplo cuando dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice el Espíritu de Dios. ¿Qué hacía? Se movía. O sea, relaciona el Espíritu de Dios con movimiento, con creación, con actividad. Por eso dice, recibirás el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, va a haber un movimiento de Dios, una activación. Algo va a acontecer. Ya eso significa Espíritu de Dios o Espíritu Santo. Dios está en actividad haciendo algo. Eso se refiere a Dios obrando entre la humanidad para regenerar la naturaleza caída del hombre y permitirle hacer la voluntad sobrenatural de Dios en el mundo, ¿sí? Dios lo hace en su naturaleza espiritual. Jesús es el Espíritu Santo porque Él es Dios. Esto solo tienen que saber alumnos. Miremos 2 de Corintios. 2 de Corintios nos dice que Jesús es el Espíritu Santo. Si alguien nos pregunta dónde dice que Jesús es el Espíritu Santo, agarran una Biblia y dicen, espérame un momentito, y se lo buscan, y ahí está. 2 de Corintios 3:17, para la clase que viene, de memoria. De memoria. No puede, alguien que sabe la divinidad, no le puede faltar este texto bíblico. ¿Sí? Esta va a ser otra pregunta de examen. 2 Corintios 3:17 dice el apóstol Pablo, porque el Señor es, ¿qué cosa es el Señor? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues sí, Pablo nos dice
que el Señor es el Espíritu. Y alguno dirá, pero bueno, ahí no dice Jesús, dice el Señor. Ah, bueno. Pero ¿quién es el Señor? Esa es la pregunta. Si alguien te dice, no dice Jesús, dice Señor. Y nosotros tenemos que decirle, bueno, ¿y quién es el Señor en las Escrituras? Filipenses 2, 10, 11 nos dice con toda claridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que, ¿qué es lo que va a confesar toda lengua? O sea, todo lenguaje va a confesar ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Entonces, la Biblia dice que el Señor es Jesucristo. Y 2 Corintios nos dice que el Señor es el Espíritu. Efesios 4 dice que hay un solo Señor y un solo Espíritu. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. No, no hay dos señores. Nosotros no servimos a dos señores. ¿Sí? No tenemos dos espíritus. Hay un solo Señor y un Espíritu. Así dice Efesios 4. Entonces, cuando dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor, ¿qué Señor? Si solamente hay un Señor y el Nuevo Testamento declara que ese Señor es Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Amén. Que esto quede claro, ¿sí? Seguimos. Jesús es el Espíritu Santo porque Él es Dios. Romanos 9:11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, es importante notar eso, Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene, Pablo ya no dice Espíritu de Dios, dice el Espíritu de Cristo. Ya no dice Dios, ahora dice de Cristo. Dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, no es de él. Pero si Cristo está, ¿dónde está Cristo? En vosotros, o sea, en nuestro interior, el cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, eso es importante, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en vosotros. Miremos esa palabra, mora en vosotros. El Espíritu de aquel que levantó, ¿quién lo levantó? El Padre, Dios, mora en vosotros ese Espíritu. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol Pablo identifica a Cristo como el Espíritu Santo o como el Espíritu de Dios. Dice porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pero si Cristo está en vosotros. Y después a Cristo, él le dice Espíritu de Dios, también le dice que él mora en nosotros. Así que los términos Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo, todos los términos se refieren a un mismo Espíritu, que es Cristo, ¿sí? Después léalo en casa tranquilo y analice y va a ver que Pablo está hablando de un solo Espíritu. Y dice Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Cristo está en vosotros. Bien, otro. Juan 14, 16, 18 y 20, el verso 24. Miren lo que dice. Y yo rogaré al Padre, está hablando con los apóstoles, y os dará otro consolador. Y ahí está, los que tienen la doctrina de la Trinidad dicen, bueno, el Dios Hijo era el primer consolador, él se va y va a mandar al otro, al Dios Espíritu Santo. Por eso dice otro consolador. En vez de entender que hay un solo Dios y que está manifestado en carne, y cuando él se iba a derramar como espíritu, porque hay un solo Dios, pero no. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad,
que se le puede decir espíritu de verdad, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, Espíritu Santo. ¿Sí? Es el mismo espíritu. No hay muchos espíritus, hay un solo espíritu. Dice el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve primero, ni le conoce. El mundo no puede recibir el espíritu de verdad porque no lo está viendo ni lo conoce. Pero, dice Jesús, pero vosotros, dice, a sus discípulos, sus apóstoles, le conocéis. ¿A quién le conocéis? Al espíritu de verdad. Ustedes lo conocen, dice. Está hablando de ese espíritu de verdad como una persona. Ustedes lo conocen a ese espíritu. ¿Por qué? Y ahí dice, ¿por qué? Porque mora con vosotros. Está viviendo con ustedes el espíritu. Y estará en vosotros. Ese espíritu está morando con ustedes, pero ya no va a estar morando con ustedes. Ahora va a estar adentro de ustedes, le está diciendo. Y ahí les dice en el verso 18, no os dejaré huérfanos. Les dice, vendré a vosotros. El espíritu de verdad es un él, ya dijimos, que ya era conocido por los discípulos y había sido visto por ellos, porque moraba en medio de ellos y vivía con ellos, ya en ese momento. Se refiere al mismo Jesús, a quien ellos ya conocían, con quien vivían y compartían. Entonces Jesús dice, ustedes lo conocen al espíritu de verdad. ¿Quién es? Yo, dice. Moro con ustedes, dice, muchachos. Ahí siempre estamos juntos. Pero ya no voy a estar morando con ustedes. Ahora voy a morar adentro de ustedes. Estará en vosotros. Voy a entrar adentro de ustedes. Ya no externo, sino ahora interno. Por eso dice, para evitar cualquier malentendido, Jesús añadió la declaración, no os dejaré huérfanos. Porque dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, yo estoy, el primer consolador era Él. Estaba con ellos, los consolaba a los discípulos. Dice, no los voy a dejar huérfanos, muchachos. Me voy, dice. Pero dice, vendré a vosotros. Entonces estaba hablando del mismo, que Él estaba con los discípulos, vivía con ellos, pero cuando se iba a ir a ascender al cielo, iba a regresar como espíritu a vivir adentro de ellos. Por eso les dice, vendré a vosotros. Dentro del mismo contexto de Juan 14, el verso 28, miren lo que dice, analicen todo Juan 14, que es muy lindo ese capítulo, donde Jesús da claramente a entender que Él es el Espíritu. Dice, habéis oído que yo os he dicho, ¿qué les dijo el Señor? Voy y vengo a vosotros. ¿Cuándo les dijo voy y vengo a vosotros? Cuando les dice en Juan 14, 16 al 18. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, porque, acá estamos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros, les dijo. Y acá en el verso 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy. O sea, me tengo que ir, por eso dice, vendrá otro consolador. Pero acá ya no dice otro, dice, y vengo a vosotros. Si me amarais, le dice, muchachos, si ustedes me amaran, se habían regocijado. Pues dice, me voy, pero voy a regresar, ya no externo, sino al interior de ustedes. Eso les estaba diciendo. Juan 14, 28 dice, voy y vengo a vosotros. Jesús se refirió a su ascenso y a su regreso como espíritu. Este sería un motivo de regocijo para los discípulos, pues Jesús dijo, os habríais regocijado. ¿Por qué? Porque regresaría como espíritu ilimitado y sin restricciones. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo claramente que Jesús se identifica como el Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad, como el Consolador, que habría de venir a los discípulos. Y fue en día de Pentecostés. Juan 14, 16, 18, 24 enseña que el Espíritu de verdad o Espíritu Santo estaba con ellos manifestado en carne como Jesús, pero cuando Jesús se vaya regresaría como Espíritu para vivir dentro de ellos. También tenemos otro texto que
que nos enseña que Jesús es el Espíritu Santo. Lucas 21:15 y Marcos 13:11 prueban que Jesús es el Espíritu Santo. Cristo dijo que Él, a los apóstoles les dijo que Él proporcionaría a los creyentes palabras de sabiduría en los tiempos de persecución. Miremos Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Sin embargo, el pasaje de Marcos dice que el Espíritu Santo es quien lo haría. Miremos. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Acá dice que el Espíritu Santo les dio esa palabra y esa sabiduría. Pero en Lucas dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. Y Marcos dice que ese yo es el Espíritu Santo, o sea, es el mismo, ¿sí? Jesús es el Espíritu Santo. Mateo 18:20 también enseña que Jesús es el Espíritu Santo. Dice la Escritura, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si se congregan 10 grupos de personas de diferentes países, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se reúnen en el nombre de Jesús al mismo tiempo, Jesús prometió estar con los 10, con esos 10 grupos que se congregaron en su nombre al mismo tiempo. ¿Cómo podría Jesús estar presente con ellos al mismo tiempo? ¿Cómo? La única forma de que Jesús puede estar en muchos lugares al mismo tiempo es porque Él es el Espíritu Santo. Jesús no puede faltar a su palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si usted se reúne, ahí está, pero al mismo tiempo se están reuniendo en otros lugares, entonces porque Jesús está con usted, ya no está en los otros lugares. No, Él también va a cumplir su palabra en esos lugares que se congregan al mismo tiempo con usted. Pero ¿cómo lo puede hacer? Porque Él es el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el único que posee el atributo de la omnipresencia es Dios, nadie más. Si Jesús no fuese Dios, Él no pudiera estar presente en 2, 3, 4, 10 y muchos lugares más simultáneamente. Él lo puede hacer como Dios, por su atributo de la omnipresencia. Bien, hasta ahí espero que se haya entendido. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Padre, porque Él es Dios, por su deidad, la creación. Hijo, por su encarnación, su manifestación al mundo en carne. Y Espíritu Santo, de su naturaleza espiritual en movimiento para regenerar al ser humano, ¿sí? Bien.